Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Doc. Bien, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, doctor, muchas gracias. ¿Alcanzamos a ver esto? ¿O ya no? La fisiopatología de la CIB. ¿Alguien dígame algo, por favor? Vimos, doctor. Sí, doc, sí lo vimos. Ok. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Fisiopatología sí lo acabamos. Gracias. Eso ya no, doctor. Ajá, sí, eso ya no. Bueno, el clínico de la comunicación interventricular. Ok, bueno, en un recién nacido, la CIB, como la expresión es y ya para la etapa de lactante ya se establece bien esta diferencia de presión. Esto por los cambios que se dan de la circulación embrionaria, o bueno, fetal, al medio externo, a la circulación postnatal. Pues en ese tiempo las presiones son casi iguales y por lo tanto el cortocircuito es muy chiquito y entonces el soplo es muy pequeño, o no sopla, mejor dicho. Aunque a veces, si estamos hablando de defectos muy grandes, obviamente pues esos van a tener soplo en edades muy tempranas. El caso de aquellos recién nacidos que tengan un defecto con mucha repetición, es decir, un defecto muy grande, pues obviamente desde chiquitos, desde recién nacidos, se va a manifestar la presencia de soplo. Pero aparte, como es un defecto grande, le estará generando falla cardíaca, que en un recién nacido la falla cardíaca se manifiesta con taquipnea, disnea con la alimentación, se cansan cuando succionan, tienen toresis, les cuesta trabajo subir de peso. Ya en etapa de lactante, cuando decimos que ya está establecido como tal esta diferencia de presiones, son niños que se va a auscultar un soplo, tendrán fatiga con el esfuerzo, no van a jugar como otros niños porque se van a cansar, se sientan antes que respiratorias frecuentes. Es raro que un adulto se nos escape con el diagnóstico de una comunicación interventricular congénita y que nadie le haya escuchado el tórax en la o si es de etiología adquirida, como podría ser un infarto, bueno, ahí ya se dan cuenta, pues también se darán cuenta. Pero la que es de etiología congénita es raro que se llegue hasta así.
sin diagnóstico hasta la etapa adulta, pero hay sus casos. Entonces, clínicamente estos niños se van a manifestar también porque como hay cardiomegalia y el tórax del niño todavía es cartilaginoso, no termina de osificarse, pues esta cardiomegalia desplaza el cartílago y los huesos del tórax y eso produce un aumento del diámetro anteroposterior del mismo. Si le ponemos la mano en el pecho, sentimos el corazón, que es un precordio hiperdinámico, latiendo a todo lo que da por la falla. Hipertrófico y el cierre de la pulmonar cuando hay mucha hipertensión pulmonar. En algunas ocasiones se puede palpar también un trill, que recuerdan que es la palpación de un soplo, se siente como cuando un gato ronronea, en el segundo o tercer espacio intercostal izquierdo. El soplo característico de la C y B se describe como soplo holosistólico en el segundo o tercer espacio intercostal izquierdo que se irradia en barra. Es decir, el soplo es durante toda la sístole, que es cuando se están contrayendo los ventrículos y es cuando se da mayor la diferencia de presiones y es cuando se lleva a cabo este shunt o cortocircuito. Se ausculta en el segundo o tercer espacio intercostal izquierdo, que es donde más o menos se localiza el tabique interventricular anatómicamente. Y esta irradiación en barra quiere decir que si yo si yo ausculto aquí a mi paciente el soplo en el segundo espacio intercostal izquierdo y sigo auscultando con este estetoscopio hacia el hemitórax derecho, una disculpa, esto luego son No se niños, preocupe, doctor. niños con los que hay que correr. Bien, entonces les estaba diciendo que si yo sigo auscultando tórax bueno, sigo auscultando hacia mi tórax derecho, voy a seguir auscultando el mismo soplo. Y eso es que se irradia en barra, como si dibujáramos una línea horizontal sobre todo el hemitórax derecho. El segundo ruido vamos a encontrar que se escucha más fuerte cuando existe hipertensión arterial pulmonar, porque la válvula cierra pues, de manera más súbita cuando existe esta hipertensión arterial pulmonar. Característico de la comunicación interventricular, pues es que en realidad no hay nada tan característico, es inespecífico la mayor parte de las veces. Encontraremos taquicardia por la falla cardíaca,
datos de hipertrofia ventricular, que habría ondas R altas en B1, B2 y S profundas en B5, B6, pero también R altas en B5, B6 y S en B1, B2. Eso nos da una imagen que se denomina fenómeno de Katz-Bachel. Katz-Bachel es esta imagen que vemos aquí. Vamos a analizar aquí la de B1 a B6. Y vean cómo B1, la altura de la R es casi la misma que la altura de su S. Lo mismo en B2, lo mismo en B3, en B4. En B5 y B6 pues ya es una imagen característica de hipertrofia ventricular izquierda. La transición normal de un electrocardiograma normal es que inicialmente en B1 existan Rs chiquitas y después la IS es un poco más grandes. Y después van creciendo las Rs, se van disminuyendo las S hasta que nos da esta proporción, ¿no? Eso es como una transición normal del electrocardiograma. En el fenómeno de Katz-Bachel por hipertrofia ventricular se pierde este fenómeno de transición y vemos que desde B1, B2, B3, ya todas las derivaciones tienen el mismo voltaje, tanto arriba como abajo, o sea, Q, R y S del mismo tamaño. Y es regular. Ese sería como el dato más característico de un CIB, sin embargo, no lo vemos en todos los electrocardiogramas. Podríamos decir que hasta en un 50% sí lo encontramos. En la radiografía de tórax, pues vamos a encontrar cardiomegalia, también biventricular, la pulmonar dilatada y datos de hiperflujo pulmonar. La cardiomegalia irá en relación al tamaño del defecto. Hay CIVs chiquitas, las cuales generalmente no dan repercusión, en las que pasa muy poquita sangre, pues no darán tanta cardiomegalia porque no habrá tanta sobrecarga de volumen. Pero en CIVs grandes o que ya tengan repercusión, sí nos van a dar estas cardiomegalias, ¿no? Por ejemplo, vean esta es una cardiomegalia biventricular, la pulmonar está dilatada, el flujo, se ve hiperflujo pulmonar. El eco, pues, me ayuda para diagnosticar, para medir el defecto, evaluar en qué sitio del tabique interventricular se encuentra, planear un tratamiento, también evaluar la presión pulmonar de manera indirecta. Y recuerden, es importante en este tipo de defectos evaluar la presión pulmonar, porque si es... En esta imagen, que es una apical 4 cámaras con acercamiento a los ventrículos, vean aquí, este piquito hacia el ápex del tabique, y aquí está otra parte del tabique interventricular. Aquí está una CIB, está grande, y vemos como con color está pasando sangre ya bidireccional. Bien, el cateterismo, si lo hacemos, rara vez es que sea en el estudio de una CIB. Cuando tienes problemas al localizar, cuando quieres medir la presión de una manera más fidedigna, porque el cálculo de gastos, los gastos, recuerden que es toda la sangre que ingresa aquí al ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Eso es, y que llega a los capilares pulmonares, eso es gasto pulmonar. Y toda la sangre que ingresa al ventrículo izquierdo y es inyectada a través de la aorta y a la circulación sistémica, eso se... Normalmente la relación es de 1 a 1, es decir, si aquí entran 100 mililitros, aquí también deben entrar 100 mililitros y eyectarse. Pero máximo una diferencia de 1.2 siendo superior la sistémica que la pulmonar. Cuando existen defectos en los que está pasando sangre de aquí a acá, encontraremos que el gasto pulmonar estará incrementado. De tratamiento, por ejemplo, una relación de gasto sistémico, o QPQS por sus siglas, mayor a 2, ya es indicativo de que tenemos que operar lo más pronto posible esa CIB. También mediante cateterismo podemos hacer tratamiento, pero tiene sus cosas, vamos a ver más adelante. Bien, la evolución de estos niños, hay que considerar
el tamaño del defecto. Generalmente CIVs que son chiquitas, en las que ves que el cortocircuito es muy pequeño, soplan muy fuerte, están en la parte muscular del tabique interventricular. Ese tipo de CIVs afortunadamente pueden cerrar solas. El mismo desgaste o el mismo estrés por parte de la sangre pasando a través de esta zona muscular, que con el tiempo aparte se está contrayendo, ocasiona que las células musculares vayan hipertrofiándose y vayan cerrando este tipo de defectos, las que son CIVs musculares. Cuando son chiquitas, sí se espera que puedan cerrar. Si es muy grande, aunque esté en la zona muscular, difícilmente va a cerrar, ¿no? Eso ya lo vas viendo conforme la evolución de cada paciente. Si ya tiene modificación del ventrículo derecho, hipertrofia, obstrucción del tracto de salida, pues seguramente va a requerir tratamiento. Y porque si dejamos que esto pase, pues también recuerden, es un dato que puede llevar a falla cardíaca. Muy importante en este tipo de situaciones, en la CIB sobre todo, riesgo de endocarditis. 1 a 2 por cada 1000 pacientes al año con CIB tendrán endocarditis. Por lo tanto, estos pacientes van a requerir de profilaxis para la misma, es decir, no deben tener caries, deben hacer sus más frecuentemente y antibiótico cuando esté indicado. Pueden desarrollar arritmias también a lo largo de la vida e insuficiencia de la válvula aórtica, ya vimos en qué situación. El tratamiento. Depende entonces del cuadro clínico, les digo, se ve muy chiquita, que no genera repercusión, que en tus ecocardiogramas no, que la relación mantiene pues normal, 1 a 1.2 a 1, y es un defecto menos del 50% del tamaño de la raíz aórtica, pues bueno, lo puedes estar vigilando, obviamente hacer recomendaciones para evitar la endocarditis y ya, ¿no? Le evitamos el riesgo de una cirugía. Si durante el seguimiento iniciar tratamiento con diuréticos para evitar la sobrecarga, y ECAs también ayudan para disminuir resistencias vasculares pulmonares y de esta manera disminuir el cortocircuito, y también recuerden que los IECAs evitan el remodelamiento en la falla cardíaca. Se debe tratar cuando exista falla cardíaca y cuando ya vemos datos de hipertensión arterial pulmonar, hay que cerrar esa comunicación interventricular. 2 opciones, mediante cirugía o mediante cateterismo. Hablando específicamente del tratamiento quirúrgico, tenemos diferentes estrategias dependiendo de la CIB con la que estemos tratando. Si es una CIB muy grandota, alguna vez ya intentaron, o sea, un hoyo muy grandota, dijeron, pues si es un hoyo grandote le pongo un parchezote. La verdad es que la vida no es así, de fácil, porque se ha visto que estos parches sobre el derecho y ocasionan una disfunción ventricular horrible y el paciente pues no, le va mal. Si el bebé es muy chiquito, es un bebé que está muy mal y tiene el riesgo quirúrgico es muy grande, o algo que se llama CIB en queso suizo, que es que el tabique interventricular parece un queso suizo lleno de hoyitos, que son muchas CIBs. Tampoco puedes como poner muchos parchecitos, ¿no? O poner un parchezote, pues se llama bandaje o banding arteria pulmonar. Consiste en hacer un tipo de estenosis sobre la arteria pulmonar colocando una ligadura sobre el tronco de la arteria pulmonar, aquí, para que con esto disminuyamos el hiperflujo pulmonar y disminuyamos también el tiempo con el que vaya a aparecer el síndrome de Eisenmenger, la hipertensión arterial pulmonar y el síndrome de Eisenmenger. Obviamente, pues es como crear una estenosis.
Es paliativo, no es curativo, obviamente, porque no estamos resolviendo el problema. Esto nada más lo usamos para cuando necesitamos tiempo. Años, porque pues tendrá sus complicaciones, entre las que incluyen el bandaje o se afloja o migra la ligadura o obviamente distorsiona el tronco de la pulmonar y entonces después vamos a tener otro problema. Esto es un mientras, ¿no? Digamos, un bebé muy chiquito con una CIB grande que le genera mucha repercusión, que no podemos meter a cirugía, bueno, le hacemos un bandaje. Otra opción es, igual que la CIA, una sutura, un cierre directo o colocar parche con las mismas opciones. Ya sea pericardio autólogo, pericardio o material protésico. Y la otra es el tratamiento percutáneo o intervencionista, que es mediante cateterismo. Se introduce un catéter que tiene este tipo de dispositivos, que esta es una marca Amplatzer Muscular VSD Occluder, que nos ayuda, pues igual, mismo principio, tiene dos discos, uno, dos, y la parte central, ¿no? Donde debe ir montada adentro del defecto. No podemos ocupar, el problema es que no podemos ocupar este tipo de dispositivos para todas. Es un mismo nombre del dispositivo nos dice, solo utilizo, o, por ejemplo, sí se beneficiaría de un cateterismo, ¿no? Vean, está aquí arriba, bueno, habría que valorar si esto me da chance de que le dé soporte al dispositivo y no vaya a migrar. Pero si están aquí arriba en la porción perimembranosa, no las podemos tratar mediante cateterismo, porque aquí está en la válvula tricúspide y entonces el dispositivo va a lesionar las valvas y va a ocasionar otro problema. Las que están aquí menos, imagínense, lesionan las dos válvulas de los grandes vasos. Entonces, solo lo podemos usar para los que no hay algún sitio donde podamos lastimar, donde la propia característica del tejido muscular le va a dar buen soporte al dispositivo. Problemas que pueden tener que bloqueos por el mismo problema de que pasa por ahí el sistema específico de conducción cardíaca, pero pues es infragiciano, entonces no son tan complicados. En la cirugía puede haber complicaciones como en todo, secundarios a la bomba de circulación extracorpórea, pueden tener arritmias, como puede ser taquicardias o fibrilación, generalmente autolimitadas, puede quedar un defecto residual. Esto pues puede pasar, ¿no? Aunque por muy bueno que sea el cirujano y le ponga su parchecito y todo, pues queda un hoyito ahí residual, que el cual a veces es un problema, a veces queda como una CIB chica. Dudas de la CIB. Doctor, respecto al signo de Katz-Bachtel, había mencionado que solamente se presenta en el 50% de los pacientes. Y me pregunto si esto está determinado por el tamaño de la comunicación o por el tiempo de evolución o ambos. Más que nada está determinado por el tamaño del defecto. Defectos muy grandes o grandes son los que generalmente nos dan el fenómeno. CIBs chiquitas difícilmente nos van a dar incluso alteraciones electrocardiográficas. Como Ya dice veo, ahí, gracias. inespecífico. Sí. ¿Alguna otra duda? No, doctor, gracias. Vale. El conducto arterioso persistente. Había dicho CIA, segundo lugar, CIB, primer lugar. Pero ¿qué pasa en México? En México, o sea, eso es de manera internacional. En México desplazamos la CIB por el conducto arterioso. Sería primer lugar conducto, segundo lugar
Y a veces ahí se van peleando con la CIA, CIA. Aquí, en cualquier examen, la pregunta es, ¿cuál es la cardiopatía congénita más común en México? La respuesta debe ser conducta arteriosa. Se presenta, vean, de 1 por cada 2.000 a 2.500, o sea, no están raros. Constituye 5 a 10% de todas las cardiopatías congénitas. Puede estar aislado, el conductito nada más, o estar asociado a otras cardiopatías. Generalmente se asocia a CIA, C y B, van de la mano. Es súper frecuente en prematuros, en bebés que nacen menos de 37 semanas de gestación, y ya vamos a ver por qué, y en mujeres. Y se asocia a que la mamá haya tenido durante el embarazo rubiola, ingesta de alcohol, anfetaminas o medicamentos anticonvulsivos. Bien, ya hablé sobre el conducto arterioso, no voy a repetir por cuestiones de tiempo de esta estructura arteria pulmonar con la aorta. De forma bilateral de todo el sistema son dos conductos, lado derecho y lado izquierdo, pero el del lado derecho se atrofia a los 37 a 40 días de gestación, quedando nada más el de la... En ocasión es al revés, se oblitera el izquierdo quedando el derecho. Eso no genera ningún problema en la vida fetal, sino más bien el problema es para nosotros al momento de diagnosticar que ya estamos acostumbrados a buscar el conducto en la rama izquierda y aparece en el derecho. ¿Se escucha bien el audio? Disculpen. De pronto se traba un poco, doctor, pero pensé que era solamente Ok. mi internet. Sí, es que luego falla. Sí, Doc, por rato se va el audio. Bueno, espero que aquí en esta parte se escuche mejor. El conducto arterioso hay que tomar en cuenta que podemos tener un conducto arterioso derecho o que se origine del tronco brachiocefálico. Bien, entonces, ¿por qué se va a mantener, qué situaciones hacen que el conducto arterioso se mantenga abierto mientras estamos en gestación? ¿Por qué no se cierra? Uno, la presión de oxígeno baja. El feto tiene una presión de oxígeno menor a la postnatal y eso hace que el conducto se mantenga abierto. El peor enemigo del conducto es el oxígeno. Si queremos cerrar un conducto, el oxígeno lo va a cerrar. Prostaglandinas, estas que son unas hormonas sintetizadas en las propias paredes del conducto y también por parte de la placenta, relajan la musculatura del conducto. El conducto tiene histológicamente es muy chistoso porque tiene pues sí, como una capa muscular que hace que se tenga vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, la prostaglandina E2 y la prostaciclina lo mantienen también abierto. Óxido nítrico es un vasodilatador y adenosina. Todas estas situaciones durante el embarazo y mientras estamos en gestación son los que mantienen el conducto arterioso abierto. Ahora, se habla de un cierre prematuro del conducto, que es una situación que se ha asociado al desarrollo de algunas cardiopatías congénitas, como por ejemplo la coartación. Hay medicamentos que inhiben las prostaglandinas, como por ejemplo puede ser el paracetamol. Entonces, hay estudios que han reportado que en embarazadas con altas dosis de paracetamol, el conducto arterioso no se cierra porque si no, pues el bebé se abortaría, pero sí disminuye su luz, se constriñe. Y entonces eso con el tiempo disminuye también el paso de sangre a través del conducto hacia la aorta descendente, y esa es la teoría para el origen de algunos tipos de coartaciones. Entonces, cuidado también con qué le damos a las embarazadas. Ahora, al nacer, el conducto debe cerrarse y se divide en dos, cierre fisiológico y cierre anatómico, de manera normal.
¿Por qué se cierra? Bueno, con la primera respiración aumenta la concentración de oxígeno, y ya les digo, el oxígeno cierra el conducto. También eso ocasiona vasodilatación pulmonar. Cambian las presiones. Al momento de nacer, ahora hay más presión del lado izquierdo que del lado derecho. Disminuye la circulación de prostaglandinas, porque pues ya no está la placenta, porque de todos los cambios de respiración, etc. Y este cierre se lleva a cabo en las primeras 24 a 72 horas. Después, como deja de pasar sangre a través del conducto arterioso, eso hace que las células sufran hipoxia, apoptosis y se forme entonces el ligamento arterioso. De aquí, vamos a cambiar esto. Esta es una bibliografía de Estados Unidos. De acuerdo a la guía de práctica clínica, entonces, nos marca que para que nosotros consideramos un conducto arterioso como persistente, es aquel que se mantiene abierto más de 6 semanas. Se ha visto que conductos en, no sé, un bebé de 2 semanas todavía puede cerrar solito. Entonces, en ese caso se le llama conducto arterioso permeable. Hay que tomar en cuenta bien que esta forma de llamar, que es, algunas bibliografías luego lo ocupan de manera indistinta, pero es incorrecto. Persistente es cuando el conducto se mantiene abierto más de 6 semanas y permeable cuando el conducto se mantiene abierto menos de 6 semanas. La diferencia es que aquí, pues lo voy a vigilar, voy a valorar si requiero cerrarlo, y aquí hay que cerrarlo. Bien, y ya habíamos dicho, en prematuros es súper común. De hecho, es raro el prematuro que no tenga conducto arterioso. ¿Por qué? Bueno, recuerden que los prematuros, como no terminan de desarrollarse completamente y sobre todo a cuestión de nivel pulmonar, no hay una adecuada producción de surfactante, y eso lleva a que el bebé tenga una presión de oxígeno arterial persistentemente baja. Entonces, pues iguala las situaciones más o menos intraútero. Tienen presión vascular elevada, tienen metabolismo y circulación de prostaglandinas incrementada, óxido nítrico sintetasa elevada. Entonces, pues tiene todo para que su conducto se mantenga abierto. Vean, en bebés que pesan menos de 1750 gramos, aproximadamente la mitad de ellos tendrán el conducto arterioso abierto. Y en bebés que pesan menos de 1,2 kg, que pesa más una chuleta, casi el 80% de ellos van a tener el conducto arterioso abierto. ¿Qué otros factores relacionados para los pacientes que no son prematuros y que tienen conducto arterioso abierto? Otra vez, altitudes elevadas. Les digo, Puebla es Cardiopatilandia, aquí hay mucho conducto arterioso. Cuando está asociado a otros defectos también, y a desórdenes genéticos como síndrome de Down, Rubinstein-Staby y Charge, más frecuente en mujeres. Vamos a analizar la fisiopatología. Entonces, recuerden que aquí hay una estructura que conecta aorta arteria pulmonar. Entonces viene la sangre por venas atrio derecho, pasa por la tricúspide al ventrículo derecho, es eyectada a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, pasa por los capilares pulmonares, regresa por venas pulmonares atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, y es eyectada. Y no dije nada raro. Pero en el momento en el que está pasando aquí por la aorta, encuentran un caminito, una vía, que es el conducto arterioso, por el que en este momento ya postnatal hay más presión en la aorta que en la arteria pulmonar. Y entonces, un volumen de sangre que está pasando aquí por el arco, se pasa a través del conducto arterioso directamente a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar es recirculada hacia la red capilar pulmonar, y de aquí otra vez a cavidades izquierdas. En este momento, entonces, las cavidades que tendrán sobrecarga diastólica o de volumen serán las cavidades izquierdas. Por lo tanto, mecanismo compensatorio que van a realizar será dilatación del atrio derecho e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el conducto arterioso es una cardiopatía congénita acianógena, porque está pasando de izquierda a derecha. De flujo pulmonar incrementado, de hecho está mandando el flujo directamente a la arteria pulmonar y a los pulmones, con cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas. Ahora, misma situación que las anteriores pulmonares. Al estar mandando volumen de más directamente a la red alveolo capilar,
ocasiona pues todos los cambios que ya hemos comentado, hay fibrosis y eso llevará hasta que en algún momento la presión de la arteria pulmonar sea superior a la de la aorta y entonces ¿qué va a pasar? Ahora el cortocircuito será de derecha a izquierda ocasionando cianosis. En el transcurso de todo esto, pues obviamente también el ventrículo izquierdo está sufriendo con mucho volumen, está trabajando, eso llevará a disfunción y a falla cardíaca también. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Ok. Entonces, si se dan cuenta, el destino de todas las hiperflujo pulmonar es esto, Eisenmenger. Por eso no podemos dejarlos ir por la vida así nada más. Hay que tratarlos cuando sea necesario o de indicado. El cuadro clínico depende de la edad del paciente y del tamaño del conducto. Conducto grande dará mucha repercusión porque está pasando mucha sangre y conducto chiquito pues pueden incluso no dar repercusión porque están pasando poquita sangre. Tenemos como antecedentes generalmente antecedentes de prematurez al momento de hacer la historia clínica o asfixia durante el nacimiento, ¿no? Un Apgar menor de 7 o que necesitaron maniobras para de reanimación neonatal. Niños que no crecen, se cansan cuando están tomando su leche, infección de vías respiratorias altas frecuentes. A la exploración física es característico los pulsos amplios. Como la sangre está siendo enviada directamente, o sea, la sobrecarga de volumen es sobre cavidades izquierdas, esta es eyectada a través de la aorta y entonces eyecta más volumen hacia la circulación sistémica. Y en el momento de sentir el pulso, yo voy a sentir un pulso incrementado, a eso se llaman pulsos amplios, por esa sobrecarga de volumen sobre el ventrículo izquierdo. Si yo le toco el tórax al paciente, se siente hiperdinámico, el corazón trabajando a todo lo que da. El ápex se puede estar desplazado a la izquierda por cardiomegalia a expensas de la izquierda, y el soplo característico del conducto arterioso se llama soplo continuo en maquinaria de localización subclavicular izquierdo, que se llama soplo de Gibson y se irradia al cuello. ¿Por qué es soplo continuo? Recuerden que, voy a hacer aquí mi diagramita. Ese sería el primer ruido, segundo ruido, primer ruido, segundo ruido, ¿no? Y entonces aquí estaría la sístole, aquí estaría la diástole. De aquí el ciclo siguiente. Un soplo continuo es aquel que se escucha tanto en sístole como en diástole y que nos tapa el segundo ruido. ¿Por qué es un soplo continuo en el ducto arterioso? Porque en todo momento, tanto en la sístole como en la diástole, la presión de la aorta sí que será 120-80, ¿no? Un poquito menos en un recién nacido, pero bueno, 120-80. Y la presión de la arteria pulmonar es de 35. Bueno, 30 máximo. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre será mayor la presión del lado izquierdo que en el lado derecho, o aorta que en la arteria pulmonar, ya sea en sístole o en diástole. Entonces, el cortocircuito se está llevando siempre. Entonces, siempre vamos a auscultar ese soplo. ¿Vale? Bueno, en prematuros puede ocasionar una situación que se llama robo coronario, que es como la sangre que pasa tanto en sístole como en diástole. Durante la diástole, recuerden que es el momento en el que se lleva a cabo la perfusión. Cuando es un conducto muy grande, en un bebé muy chiquito, en la diástole, en lugar de irse la sangre hacia las coronarias, se va por el conducto arterioso. Se lo está robando, eso se llama robo coronario. ¿Qué es el problema? Bueno, que ocasionará pues datos de sufrimiento sobre el miocardio, un tipo de isquemia, ¿ok? Y eso pues compromete también el músculo cardíaco. Tiene hipoxia a nivel de endocardio, intestino, riñón y cerebro.
Entonces, cuadro clínico típico de un conducto arterioso es un bebé, generalmente con antecedentes de prematurez o de asfixia al nacimiento, soplo continuo o de Gibson o en maquinaria, infraclavicular izquierdo, pulsos amplios, el niño no crece, se fatiga, suda mucho y encontramos datos de cardiomegalia de cavidades izquierdas. ¿Qué vamos a ver en el electro? Pues lo que hemos comentado. Ondas P anchas que nos hablan de dilatación del atrio izquierdo, crecimiento ventricular izquierdo, ondas R altas, B5, B6, S profundas, B1, B2. Ahora, como les digo, si dependiendo del sapo es la pedrada, si es un conducto muy chiquito por el que pasan 2, 3 eritrocitos, no va a generar tanta repercusión porque no es tanta sobrecarga. Entonces, en esos conductos chiquitos, pueden no tener ninguna alteración, incluso pueden no soplar. Conducto arterioso en edad adulta, un problema porque tiene su vida, nadie tuvo la caridad de ponerle el oído en el pecho. Y entonces fue modificando mucho sus cavidades izquierdas y puede desarrollar fibrilación auricular. La placa de tórax, pues depende del tamaño, ¿no? Por eso se cuantifica. ¿Qué encontraremos? Pues hiperflujo pulmonar, cavidades izquierdas dilatadas, arteria pulmonar dilatada, como todas las anteriores. Aquí lo característico sería hipertrofia de cavidades izquierdas. Recuerden, CIA, hipertrofia de cavidades derechas. CIB, biventricular y conducto, izquierdas. Vean cómo dependiendo del tamaño del defecto será la repercusión y por lo tanto la cardiomegalia. De una, pues que podría pasar como normal, si es un grado 1, 2, a esta, ¿no? Un grado 4 totalmente desplazado con la punta hacia abajo. El diagnóstico se hace mediante ecocardiograma, es el estándar de oro, en el cual nos ayuda para ver si este conducto nada más, así solo, o tiene asociado una CIA o una CIB, o está en una cardiopatía que depende de conducto, que recuerden que esas pues son graves, y ahí necesito mantener el conducto abierto, ahí cambia totalmente la situación. Para eso, pues, a diagnosticar, ¿no? Finalmente, el eco es el estándar de oro para diagnosticar cualquier cardiopatía congénita. Me ayuda para lo mismo cuantificar gastos, QPQS, establecer el tratamiento y medir la presión pulmonar indirecta. Ven aquí, esto se llama eje corto parasternal izquierdo. Aquí vemos, vamos a seguir un caminito. Aquí está el atrio izquierdo, tabique interauricular, aro derecho, la tricúspide, ventrículo derecho y su salida. Arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha, rama izquierda, y en la rama izquierda yo veo que hay otra cosa. Este es un conducto arterioso. A esto se le llama el signo del tridente. Otra forma a través del eje supraesternal, en el cual aquí vemos el tallado de la aorta, viene aquí, los vasos supraórticos 1, 2, y este piquito es el conducto arterioso. Aquí estaría la rama izquierda de la arteria pulmonar. Mismo corte de hace rato para ver igual el 2, 3, y aquí vemos cómo por color aquí, está ingresando sangre, un flujo de sangre, un jet. Es el conducto arterioso. Angiotomo, para un simple conducto tomamos un angiotomo, pero bueno, habrá quien lo necesite. En esta reconstrucción está bonita porque vemos aquí el arco descendente, la arteria pulmonar, la cual está dilatada, vean, ya está toda modificada. Y esto de aquí es el conducto arterioso. Finalmente, el cateterismo nos ayuda tanto para diagnóstico como para tratamiento mediante el cierre del dispositivo.
podemos medir la presión arterial de manera más fidedigna y al momento de realizar la angiografía, administrar el medio de contraste, ve ahí viene el arco aórtico, la arteria pulmonar se ve dilatada, y aquí de hecho por eso, el catéter está aquí, se administró el medio de contraste, y el medio de contraste llegó hasta aorta, pero a través del conducto arterioso es como llegó el medio de... Diagnósticos diferenciales puede ser por características del soplo, algo que se llama soplo venoso, que es uno de los soplos benignos o inocentes, malformaciones arteriovenosas que soplan igual, ventana ortopulmonar, que es otra cardiopatía congénita, o fístula. Dentro de las complicaciones está pues lo que ya hemos comentado, falla cardíaca, hipertensión arterial pulmonar, Eisenmenger, pero también este conducto se puede infectar y se llama endarteritis. Afortunadamente es 1% de las situaciones, de las veces. O que el conducto, como en esta imagen, se forme un aneurisma en sus paredes de 1 a 8.8%. Es súper raro, afortunadamente. Yo nada más he visto un aneurisma y es una cosa rara. Mañana continuamos con tratamiento. No sé si... Yo tengo una duda, doctor. ¿Sí? Bueno, me pregunto por qué cambia tanto el tiempo de la bibliografía de Estados Unidos con la de México respecto a la persistencia y la permeabilidad del conducto. Es solamente de mayor a 6 semanas en México y mayor a 3 meses en Estados Unidos. Sí, cambia, tiene que ver tanto la altura como algunos reportes, sí dicen, pues todavía se puede cerrar, ¿no? Aunque te diré, actualmente ya en Estados Unidos ya no se están esperando tanto para cerrarlos. Pero bueno, ellos tienen mucho programa que nos... Y se van luego a tratarlos. Depende también del tamaño del defecto, ¿no? Pero más que nada porque ellos tienen algunos reportes de que se cierran incluso a los 2 meses. Pero ya realmente no. Ya Como darle veo. ese chance todavía. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Y respecto a la angiografía que sirve como Oh, perdón. ¿Sí? ¿La angiografía qué? Ah, sí. Respecto a la angiografía que sirve como diagnóstico y simultáneamente como tratamiento, me pregunto si aún así es necesario hacer el gold standard, que es la ecografía. Claro, porque no vas a mandar a un niño a cateterismo inmediatamente con la presencia de un soplo. Siempre haces primero el ecocardiograma y el catéter, porque el ecocardiograma te da el diagnóstico y las características. Ahora, la angiografía no la haces cuando, porque si en tu eco tú ves que este paciente es para cirugía y no para cateterismo, pues ya no le hiciste cate. Por eso va primero el eco. Es menos invasivo y te da la misma información. Ya entiendo. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda? Tenemos 3 minutillos. Vale. Bueno, No, pues muchas gracias. espero que sea de su interés. Solo 28 se conectaron hoy. Está bien, ni modo. Entonces continuamos mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta mañana. Gracias, hasta luego.